¿Alguna vez te has enamorado? Los que ya somos adultos, alguna vez ya nos enamoramos. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten cuando se enamoran de alguien? ¿Sienten mariposas en el estómago? Pero te hago otra pregunta, ¿todavía sigues enamorado o enamorada? ¿Ya dejaste de sentir mariposas en el estómago y ahora lo que sientes son murciélagos? Digo, con eso de que era el amor de tu vida, era con el que soñabas, era con el que o con él o sin ella no podías respirar. Si te dejaba la persona que tú querías, en ese momento sentías que se te acababa la vida. Pero ¿cómo se origina esto? Después de que hubo mucho amor. Después de que se hicieron promesas, después de que uno u otro juraban y perjuraban amarse para toda la vida y que nunca se iban a separar. Esto se da por las continuas decepciones que se ha tenido. Del amor surge el odio, del cariño se va el enojo, del afecto se va el coraje, de la alegría se va la tristeza y de tantos planes que se hicieron surge el desánimo. Hermanos, somos personas que de manera continua nos hacemos daño. Y muchas veces, en muchas ocasiones creíamos que era amor lo que realmente sentíamos por la persona. Estamos hablando por una cercana del que tú te enamoraste o bien de alguien que tú considerabas tu amigo. Después de que una persona nos ha hecho daño de una u otra forma, es muy difícil que la relación sea la misma. Se forma cierto resentimiento, pero también se forma cierto distanciamiento. Y puede ser que te preguntes, ¿por qué recibí esta gran decepción? Al que considerabas el amor de tu vida o al que considerabas al mejor de tus amigos o amiga, ya no está. Y al que le confiaste todo, ya no está contigo. Hermanos, el amor de Dios y el amor que tenemos uno de los otros es totalmente distinto, es totalmente diferente. Y la frase más común es: prefiero guardar mi distancia para llevar las cosas en paz. Pero quiero decirte que Dios no piensa así. Dios piensa de la siguiente manera: porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El amor que Dios nos otorga es incomparable a lo que nosotros recibimos de otros o bien a lo que nosotros damos de otros. Y en ninguna manera, tanto el amor de Dios como el amor entre nosotros, no hay comparación. Y puede ser que te han decepcionado, puede ser que te han roto el corazón o te han destrozado moralmente, pero en Dios no es así. ¿Sabes una cosa? Porque Dios es amor. Y solamente en Dios podemos encontrar ese grande amor. Pero ¿dónde comienza eso? ¿Dónde comienza en nosotros que tú y yo podamos sentir ese amor de Dios? Siempre y cuando nosotros reconozcamos cuál era nuestra condición, cuando Jesús nos tomó, nos podremos identificar cuán grande es el amor de Dios. El amor fileo y el amor ágape no es lo mismo. Miren, hermanos, el Dios del cielo tomó la decisión de amar a aquellos que no merecían ser amados y Dios mandó a su propio Hijo. Y eso fue lo que hizo el Padre. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese verso, en ese capítulo, Juan 3:16, es donde encontramos el verdadero amor de Dios. Puede ser que tú hace mucho tiempo no sientas el amor de Dios, pero te puedo decir que el amor de Dios se manifestó hace más de 2000 años. Que no nos demos cuenta o que no nos hayamos dado cuenta, ese ya no es problema de Dios. Hermanos, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Te pregunto, ¿te has sentido amado por Dios? ¿Te has sentido amado por Dios? Ya te lo dije, fue hace más de 2000 años cuando se manifestó ese gran amor de Dios. Hermanos, sentirse amado por Dios es lo más maravilloso que hay en esta vida y es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado.
No hay nadie, ni habrá nadie en que nos demuestre ese gran amor que tuvo Dios para nosotros. Pero ¿qué es el amor de Dios? Vamos a Romanos 5:8 y aquí vamos a ver cómo Dios manifiesta ese gran amor sobre nosotros. Amén, hermanos. Miren, aprendiendo este tema, aprendiendo este estudio, en lo personal me di cuenta que estaba muy lejos de amar realmente a Dios. Y así ha pasado en muchos de nosotros. Decimos que somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios, hemos dicho que hemos venido a la iglesia, pero la realidad es que hemos perdido el amor de los unos a los otros. Siendo así, hermanos, entonces el amor de Dios no está en nuestras vidas. Romanos 5:8, ¿ya lo tienes? Muy bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Aquí es donde nosotros vemos el gran amor de Dios. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otra vez, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Te das cuenta de ese gran amor que tiene Dios para tu vida? Hermano, es por eso que nosotros al sentir el amor de Dios, nosotros en ninguna manera nos debemos sentir que nadie nos ama. Muchas personas así lo han dicho, es que yo siento que nadie me ama, yo siento que nadie me quiere. Hermanos, Dios te ama. ¿Cómo lo hizo? Al enviar a su Hijo Jesucristo a esa cruz. Amén. Hermanos, Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero ¿cómo podemos ver ese gran amor de Dios? Un Dios que dejó a su Hijo inocente que fuera llevado a esa cruz, que haya sido tomado como ladrón y malhechor, torturado y crucificado, y donde solamente el Padre observaba lo que le hacían a su Hijo. Hermanos, ese es un verdadero amor. El Padre y el Hijo de Dios se hicieron unos, mostrando su gran amor en esa cruz. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba definitiva del amor de Dios. Ahí lo encontramos. Te repito, quizá algún día tuviste un crucifijo en tu pared, pero nunca entendías lo que representaba eso. ¿Por qué? Porque solamente viene de parte de Dios la revelación del gran amor que tuvo Cristo para con nosotros, el haber muerto en esa cruz. Dios pudo haber dado alguna otra prueba para que pudiéramos sentir su amor. Bien pudo haber dibujado en las nubes corazones cada mañana para que tú sintieras su amor. O para que nuestros ojos vieran una demostración de ese amor, hubiese hecho descender rosas y chocolates. Para que ahora tú vieras su amor. La cruz fue la prueba definitiva de ese gran amor de Dios, pero también fue la prueba definitiva del odio del hombre. Hermanos, es la prueba donde la altura del odio del hombre no puede estar por encima de la altura del amor de Dios, y la demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió. ¿Amén? Hermanos, no es tanto la demostración de que Jesús murió, sino por quién murió. ¿Y por quién lo hizo Jesús? Por pecadores y rebeldes que estaban en contra de Él. Eso éramos tú y yo, hermanos. Tú y yo, eso éramos pecadores y rebeldes que ofendíamos a Dios y nos rebelábamos en contra de Él. No hace falta que Dios define o explique su amor, basta con que lo exhiba. Dios ha manifestado de su amor con solo ver nuestra condición. ¿Ya viste cuál es tu condición? ¿Te has examinado un poco? ¿Has examinado tu corazón? ¿Cómo está tu corazón?
lleno de resentimiento, de odio. Estás en contra de todo, por todo. Nada te gusta, todo te molesta. ¿Ya te dices cuenta de ti mismo, cómo está tu corazón delante de Dios? Y sabes una cosa, y aún así Dios te ama. Así como estás. ¿En qué condición estabas antes de que supieras de que Cristo murió por tus pecados? Te repito, ¿en qué condición estabas antes de que supieras que Jesús murió por tus pecados? A mí no se me olvida. A mí no se me olvida dónde estaba. Por andar con los amigos, por andar en la parranda, por andar en la fiesta, dejaba a mi familia, pero sobre todo ofendía a Dios con mis actos y con mis hechos, con mis palabras y con mis pensamientos. Y sabes una cosa, y aún así Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y algunos seguimos viviendo como si no supiéramos que Cristo murió por nuestros pecados. No hay ninguna mejora ni sentimientos hacia Dios. Y vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Hermanos, en ninguna manera se nos debe de olvidar de dónde nos sacó el Señor. El Señor nos sacó de lo vil y de lo menospreciado. El Señor nos sacó de todo aquello que era condenado y de que todo mundo rechazaba. Y ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Así que por lo tanto, hermanos, cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra vida como hijos de Dios, cuidemos nuestra vida como creyentes en Cristo. Te repito, a mí me da vergüenza el hecho de platicar dónde estaba antes de conocer de Cristo, o dónde estaba antes de que Jesús me tomara. No es para vanagloria, pero lo que sí yo te puedo decir es que éramos de lo peor. Y seguimos siendo de lo peor. Pero lo que nos hace adeptos a Cristo o a Dios fue su muerte y fue ese sacrificio perfecto. Así que hermanos, cuida por favor, cuida tu vida, cuida tu relación con Dios. Ya fuiste perdonado, ya fuiste justificado, ya fuiste santificado. Y solamente esperamos la venida de Cristo para ser glorificado. Ya tiene segunda de Pedro capítulo 2, 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, decimos que creemos en Dios, decimos que amamos a Dios, decimos que obedecemos a Dios. Tenemos en poco esa demostración del amor de Dios. El amor de Dios no es para nada comparable con el amor nuestro. Hermanos, el amor de Dios es indefinible. El amor de Dios no busca lo suyo. La muerte del Salvador es una manifestación de su gracia y era muy necesaria para la justificación del pecador. Y la única manera que se tenía que hacer era solamente por ese gran amor de Dios. La dimensión del amor de Dios se establece en el hecho de que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y esta es la calidad de amor que solo en Cristo podemos obtener. El Salvador ocupó el lugar del pecador para que éste en su muerte no solo pudiera tener vida, sino ser hecho justicia en Cristo Jesús. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Hermanos, estamos aprendiendo qué es el amor de Dios. 2 de Corintios 5, 21. ¿Ya lo tienen? No que lo tengan, dice amén, por favor. Dice, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Cristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él.
Hermanos, Jesús ocupó el lugar del pecador y se solidarizó con él para que muriendo por los impíos pudiera ser llevado con Dios. ¿Crees esto? Hermanos, nuestro destino era el infierno, era una eternidad en el infierno, pero gracias a esa muerte de Cristo en la cruz, ahora seremos llevados al cielo. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escogió cuidadosamente sus palabras. Él no dice, Pablo, que Jesús fue hecho para ser un pecador. Jesús nunca se hizo un pecador, pero por nosotros lo hizo pecado. Y aún su acto de hacerse pecado fue un acto de justo amor y no un acto de pecado. Jesús no era un pecador ni en la cruz. En la cruz el Padre lo trató como si Él fuera un pecador, pero el pecado estaba fuera de Jesús, no dentro de Él. Y no era parte de su naturaleza, como lo es con nosotros. Cristo no era culpable y no se le podía culpar, pero fue tratado como si fuera culpable porque tuvo la voluntad de estar en el lugar del culpable. Cristo ocupó nuestro lugar. Y no solamente fue tratado como pecador, sino como si Él mismo hubiera sido pecado. Hermanos, el que no tenía pecado fue hecho para ser pecado. Lo que hizo Jesús es un gran misterio y nuestro entendimiento de lo que hizo Cristo en esa preciosa cruz, para nosotros es un entendimiento muy mínimo. Nuestro cerebro no logra entender todavía cómo es posible que un hombre inocente fuera a la cruz a morir por nosotros. ¿Y sabes cuándo lo vamos a entender? Cuando valoremos ese gran amor que tuvo el Padre al enviar a su Hijo. Por eso nuestra vida no cambia. Por eso no cambia, hermanos. Porque no hemos comprendido cuán amor tiene el Padre con nosotros que ha enviado a su Hijo unigénito. No solamente fue tratado como pecador, sino como si Él mismo hubiera sido pecado. Hermanos, Cristo lo hizo por nosotros. Esta es la obra de Dios, del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo. Los tres, siendo uno, estaban delante de la obra perfecta de la cruz. Hermanos, esto significa que la obra de expiación en la cruz era la obra de Dios. Y si Dios lo hizo es porque estaba bien hecho. Porque Dios mismo proveyó para que el sacrificio fuera su propio Hijo. Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia y fue un intercambio hecho por el amor de Dios por nosotros. Vamos comenzando y aún escuchando todo esto, te hago una pregunta. ¿Todavía decides continuar pecando? Es decisión tuya. Es la decisión de cada quien si queremos continuar pecando y si queremos vivir lo que estamos haciendo. Y vayamos a Filipenses, por favor, capítulo 3, verso 9. Lo hemos dicho una y otra vez, nosotros aquí estamos por fe. Estamos aquí por fe porque creemos, al que le adoramos, al que le cantamos es a Dios, y porque creemos que cada mensaje de la predicación viene de parte de Dios. No consideres esta enseñanza que viene de parte del hombre. Dios hoy quiere transformar y cambiar tu vida. Y Dios quiere que hoy sientas su verdadero amor y todo lo que hacemos, hermano, es por fe. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe ¿en quién? En Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Y qué más dice? Y por la fe. Hermano, ¿sabes por qué continúas pecando?
Muy sencillo, porque no has creído en Cristo. Así es. Quítate la ropa de religioso. Mejor ponte la vestimenta que Cristo te ha concedido. Hermanos, la justicia de Dios, qué expresión tan grande. Él nos hace justos por medio de la justicia de Jesús, pero no tan solo nos hace justos, nos hace justicia de Dios. Nuestros pecados estaban en Jesús y su justicia está en nosotros. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Así es, hermano. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, cuando Cristo fue crucificado, todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, se fueron sobre la humanidad de Cristo. ¿Ya tienes Primera de Pedro 3, 18? Amén. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué nos dice las siguientes palabras? ¿Para llevarnos a dónde? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Hermanos, ¿tú crees que la vida que tú llevabas antes de Cristo, o la vida que yo llevaba antes de Cristo, o la vida que llevas ahora creyendo que eres cristiano, pero no vives a Cristo? Hermanos, Cristo todo lo que hizo, lo hizo para llevarnos con Dios. Segunda de Pedro 3:9. Hermanos, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cuándo vamos a proceder al arrepentimiento? Cuando realmente veamos a Cristo con nuestros ojos, cómo fue y sufrió en esa cruz. No nos engañemos a nosotros mismos. Hermanos, creyendo en Cristo, creyendo lo que Él hizo en la cruz, seremos llevados con Dios. Cristo en su muerte sustituye plenamente al pecador que ha creído y tenía que ser Dios para efectuar un pago perfecto por la deuda que teníamos en Él. Hermanos, Dios tenía que hacerse hombre para hacerse solidario con el hombre cuando tú y yo ya estábamos perdidos. Ya no hay ningún sacrificio, ninguna expiación que pueda complacer a Dios. Y aún nuestros propios sufrimientos no pagará por nuestros pecados. El precio ya se ha pagado y ya no habrá un segundo pago. ¿Sí sabías eso, verdad? ¿Sí lo sabías o no sabías? Ya no va a haber un segundo sacrificio. Hubo uno solo y fue perfecto. Hebreos 10:26. Hermanos, cuidémonos de pecar. Lamentablemente, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ha dejado de predicar dentro de la iglesia. Es por eso que estamos retomando fundamentos. Los miércoles estamos también tomando fundamentos y los domingos estamos tomando fundamentos. Hermano, mucha gente se está alejando de las iglesias. Mucha gente se está alejando de Dios por una sencilla razón, porque no lo conocen. Y no han visto o no han conocido cuál es el verdadero amor de parte de Dios. Hebreos 10:26, ¿ya lo tienes? Muy bien, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí está hablando de pecados voluntarios. ¿Cuáles son los pecados voluntarios? Los que sabemos nosotros que es pecado y lo seguimos practicando. Ya no queda más sacrificio que por los pecados. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa si nosotros pecáramos voluntariamente? ¿Qué nos va a alcanzar? Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que nosotros, cuando conocemos de Jesús, aprendimos que Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados.
y pecamos voluntariamente, ¿a dónde vamos a ser enviados? Al fuego. Hermanos, no hagamos vana la cruz de Cristo. No hagamos en nuestra vida vana el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús no tuvo la presencia de su Padre en la cruz, sino que Dios el Padre lo trató como si fuera el enemigo, como el blanco perfecto de la justa ira de Dios. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue peor que cualquier otro. Hermanos, Cristo, el justo, murió por los injustos. Jesús es un perfecto ejemplo de sufrir por hacer el bien. El justo sufrió por todos nosotros. ¿Por quiénes? Los injustos. El propósito del sacrificio de Cristo en la cruz es para poder estar con Dios. Lo que hizo Jesús fue restaurar nuestra relación con Él. El amor de Dios, hermanos, el amor de Dios todo lo sufre y todo lo soporta. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús murió en su cuerpo, pero resucitó en su muerte por medio del Espíritu Santo. Y así eso es lo que pasará con nosotros. Seremos resucitados juntamente con Él para estar con Él una eternidad. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte, pero también nos dice que el Padre levantó a Jesús de la muerte y nos dice que Jesús se levantó por Él mismo de la muerte. Se manifestó el gran amor de Dios ocupando el lugar del pecador. Hermanos, Cristo por amor a nosotros se hizo maldición. Gálatas capítulo 3, verso 13. Hermanos, esta es la mejor historia de amor que nosotros hemos visto y hemos escuchado. Ninguna historia de amor superará esta. Esta fue única. Fue única esta historia. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué dice? Hecho por nosotros maldición. Hermanos, ¿puedes entender esto? ¿Puedes valorar esto de cómo Cristo se hizo maldición por nosotros? Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. No había otro camino que muriera el culpable por el inocente para que pudiera ser salvo. La realidad es que para nosotros sería difícil cumplir la ley. No lo haríamos del todo. Hermanos, la ley se nos había puesto como maldición. Y Jesús nos hizo libres. Pero ahora Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y redimido tiene la idea de volver a comprar o compra de. O sea que no es solo para rescatar, sino que se está pagando un precio de rescate. Jesús nos compró por debajo de la maldición de la ley. Y redimir viene de las prácticas de la guerra antigua. Miren, después de una batalla, los vencedores solían capturar a los vencidos. Y entre los derrotados, los más pobres por lo general, se vendían como esclavos. Lo que te quiero dar a entender es que lo más importante es que Jesús nos compró con su sangre de la derrota, de la esclavitud y de la pena de muerte para después reinar como reyes y sacerdotes para Dios para siempre. Vamos a Apocalipsis 1:5, por favor. Hermanos, Dios nos está enseñando que realmente tú y yo conozcamos cuál es ese verdadero amor que viene de parte de Dios. Hermanos, jamás nadie te va a amar como lo hizo Dios al enviar a su Hijo. Amén. ¿Qué es lo que ha pasado cuando tú considerabas a aquella persona que tú estimabas, que tú querías, que apreciabas?
Ya todos yo siento que nos ha pasado, ¿verdad? Aquella persona que desayunaba contigo, que comía contigo, que cenaba contigo, y ahora se convierten en los peores enemigos. ¿Ya ha pasado? A mí muchas veces, cuando yo consideraba una persona muy cerca a nosotros, que había estima entre nosotros, resulta que se van alejando. Y muchos ya se alejaron, pero de lo que yo sí estoy consciente es que siempre el amor de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, ¿y qué más nos dice? Y nos lavó, ¿qué dice? De nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cómo concluye el verso? A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el precio que pagó para rescatarnos? Hermanos, ya lo leímos. Jesús se hizo maldición por nosotros. Él se puso en nuestro lugar y llevó la maldición que tú y yo merecíamos. El precio que pagó para comprarnos a nosotros de la maldición de la ley fue el precio de Él mismo. Hermanos, todos sabemos que el hombre maldecía a Jesús cuando estaba colgado en la cruz. Y nada se compara de cómo Él fue maldecido por el mismo Dios. Por amor a nosotros, Cristo se hizo objeto de maldición. Todos los profetas de la antigüedad decían que Cristo debe ser el mayor transgresor. Jesús ocupó nuestro lugar. Y Jesús, hermanos, ocupó el lugar de cada uno de nosotros. Y aún no logramos entender cuán grande es ese amor de Dios. Jesús en la cruz ocupó el lugar del asesino, del adúltero, del ladrón, del estafador, del blasfemo, del alcohólico, del drogadicto, del mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús ocupó el lugar de todos ellos. Cuando Él tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo, Cristo ya no era inocente. Cuando Cristo tomó tus pecados y mis pecados en esa cruz, Cristo ya no era inocente, Cristo ya era culpable. Y fue a causa de lo que nosotros, de una u otra manera, seguimos cometiendo. Cristo se hizo pecado. Cristo cargó con los pecados de Pablo, que era un blasfemo. Cristo cargó con los pecados de Pedro, que negó a Cristo. Cargó con los pecados de David, que cometió adulterio y asesinato. Y cargó con los pecados de quienes lo acusaban, riéndose del Señor. Pero ¿sabes una cosa? También Cristo cargó con nuestros pecados. Hermanos, en ninguna manera, ninguno de nosotros nos debemos sentir culpables de lo que hicimos y de los pecados que cometimos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya los cargó. ¿Por qué cargas algo que ya no es tuyo? Hermanos, Cristo nos hizo libres. Romanos 6:6. Amén. Ya no cargues esa pesada piedra que traes en tu espalda por tu vida pasada. Ya no te pongas triste, ya no te deprimas, ya no te desanimes. Tú ya no eres culpable de nada. Cristo ya cargó con tus pecados. Romanos 6:6, sabiendo esto, ¿qué dice? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y cómo termina el verso? A fin de que no sirvamos, ¿qué? Más al pecado. Entonces, ¿para qué quieres cargar con tu pecado si Cristo ya pagó el precio? Ya no sirvas al pecado. Cristo fue acusado por el Padre de todos nuestros pecados.
Él debió pagar con ellos, con su propia sangre. Hermanos, la maldición que estaba sobre la humanidad de Cristo se hizo bendición. Cualquier pecado de todos nosotros que hemos cometido o cometeremos son pecados de Cristo, como si Él los hubiese cometido. Nuestros pecados tienen que ser pecado de Cristo o nos perderemos para siempre. ¿Te das cuenta de ese gran amor de Dios? Así es, hermanos. Aún continuábamos pecando y Cristo ya estaba muriendo por nosotros. Aún continuamos en nuestros delitos y pecados y aún así Cristo te dice, ven y voltea la cruz. Yo ya cargué por tu pecado. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que el hombre no quiere. El hombre no quiere volverse a Dios. Arrepiéntete de todo lo que has hecho porque te puedes perder. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Ahí donde estás sentado. Pídele perdón a Dios y ya no peques más. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y vamos a Deuteronomio 21:22. En Deuteronomio 21:22 vamos a ver qué era lo que pasaba de acuerdo a la ley a aquellos que cometían delitos. En este capítulo 21-22 vamos a ver todo aquel que cometía un acto de injusticia y era llevado a un madero. Hermanos, antes de que Cristo fuera crucificado, ya la gente era castigada y de la manera más horrenda y era exhibido en esa cruz. ¿Ya lo tienes? Deuteronomio 21-22. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, ¿qué dice? ¿Dónde lo van a colgar? ¿En un madero? 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, fue una maldición para todos los que habían sido ejecutados. Sus cuerpos eran expuestos públicamente a la vergüenza. El cuerpo de Jesús se expuso de la misma manera. ¿Dónde fue Jesús? Colgado en un madero. Hermanos, el que había sido condenado, su cuerpo se dejaba a la intemperie, impuesto a la vergüenza y a la humillación, pero también a los animales de rapiña. Cuando se dice que es colgado en un madero, era tener el cadáver en un lugar visible para exponer al ejecutado a la vergüenza pública. Su cuerpo, de acuerdo a la ley, no iba a permanecer toda la noche en el madero. Jesús cumplió esto también siendo bajado de la cruz antes de que la noche llegara. Hermanos, Jesús no solo murió en nuestro lugar, sino que Él tomó el lugar como maldición de Dios. Ser colgado en un madero, una vergüenza y una degradación pública. La muerte de Cristo, por cuanto en sacrificio de expiación por el pecado, no fue ejemplar ni representativa, sino sustitutoria. O sea, Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos estar en ese lugar y Cristo tomó nuestro lugar. Cristo entró de cambio. Cristo nos sustituyó. Cristo ocupó el lugar que nos tocaba a cada uno de nosotros. Hermanos, la obra de Dios es la obra de Cristo y la obra de Cristo es la obra de Dios, donde el Padre entregó a su Hijo, haciéndolo propiciación por nosotros. Esta es la acción más admirable, pero ¿qué creen? Al mismo tiempo más incomprensible. El ser humano no logra todavía entender. Esperemos, hermano, que con esta enseñanza del día de hoy podamos comprender cuán grande es el amor de Dios. Hermanos, después de esto, cualquier otra demostración de amor que pudiera haber, ninguna supera esta. Dios muestra su amor para con nosotros, que mientras nosotros seguíamos pecando,
¿Qué creen que sea Cristo? Cristo moría por nosotros. Cuando seguíamos pecando, no había de parte nuestra ningún amor hacia Él, no había ningún acercamiento, pero tampoco ningún reconocimiento. Solo había nosotros pecado. Y no solamente pecado, había desobediencia, había rebeldía, oposición, incredulidad, desprecio, pero también ignorancia. Recuerden, Dios pasa por alto todos los tiempos de ignorancia y Él quiere que todo el hombre proceda al arrepentimiento. Tú y yo somos pecadores. Y cada acto de injusticia que acometemos cada día, estamos ofendiendo a Dios. En esta condición, cuando Dios levantó la cruz y sobre ella entregó a su Hijo, quien voluntariamente, en una admirable manifestación de la gracia, Cristo murió ocupando nuestro lugar. Hermanos, ese amor impacta, impresiona y debe cambiar nuestra vida como creyentes. Así es. Hermanos, después de conocer cuán grande es el amor de Dios, nuestra vida como creyentes tiene que cambiar. Tu vida tiene que cambiar. Tu vida, hermano, hermana, tu vida tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación de tu mente. Tiene que haber un entendimiento en nuestro corazón de que Cristo fue y murió en la cruz. Lo más triste es que si no cambias y continúas pecando, vas a formar una confusión en el corazón de tus hijos. Porque a veces pareciera que no nos damos cuenta, pero nuestros hijos se dan cuenta de todo. Nuestros hijos saben, y ellos saben si nosotros como padres somos verdaderos creyentes en Dios. Nuestros hijos se dan cuenta cómo actuamos, cómo hablamos, qué decimos, qué hablamos de los demás, qué criticamos, qué juzgamos. ¿Y sabes qué es lo primero que piensan nuestros hijos? Y se dice que va a la iglesia. Y se dice que cree en Dios. Hermanos, no confundamos el corazón de nuestros hijos, porque nuestros hijos son los que siguen nuestros pasos. Y nuestra responsabilidad como padres es seguir creyendo y confiando que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Hermanos, nadie puede ser igual después de acercarse por la fe a la cruz de Cristo. Por el gran amor del Padre ya fuimos justificados en su sangre y por él seremos salvos de la ira. La ira del cual el pecador es librado no es humana sino divina. La impiedad del hombre provoca la ira de Dios, pero a causa de la muerte de Cristo, Dios ha justificado al pecador y de esa manera la ira de Dios ha sido cancelada. Hermanos, la ira de Dios estaba sobre ti y sobre mí, pero gracias a la preciosa figura de Cristo, ya fuimos justificados y ya fuimos reconciliados. Hermanos, lo que queremos que entendamos de parte de Dios que ya se canceló la demanda penal para quien está ahora en Cristo. Por tanto, ahora la paz de Dios está sobre tu vida. La esperanza que tenemos ya no es de juicio, sino de gloria. En esa esperanza nos debemos de gloriar. Hermanos, tus pecados, mis pecados ya fueron perdonados. Y no ha sido de manera parcial, sino total. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 13. Amén. Hermanos, ahora disfrutemos una nueva vida en Cristo. Disfrútala. Vive para Él, vive para Jesús. Glorifícale, exáltale, cántale, conócelo. Hermanos, la palabra está en tu boca y está en tu corazón para que nosotros seamos justos y seamos hijos de Dios. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, ¿a quién nos está hablando? A nosotros, estando muertos en pecados y en la naturaleza pecaminosa,
os dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Perdonó nuestros pecados. La muerte sustitutoria del Hijo de Dios libra al creyente de la ira. Hermanos, antes de que tú y yo conociéramos de Cristo, estábamos muertos. No éramos personas enfermas que necesitábamos un médico. Estábamos muertos porque necesitábamos un Salvador. Así era nuestra vida. Hermanos, hubo días en esta semana que me ponía a pensar cómo era posible llevar una vida sin Cristo. ¿Cómo era posible que tantos años estar alejado de Dios? ¿Cómo era posible que sobrevivíamos en esta vida sin Cristo? Hermanos, afuera la gente le tiene más miedo a esta enfermedad a que continuar pecando. Por lo tanto, para nosotros debemos de tener más miedo al pecado que a la enfermedad. Como decimos, si tú le tienes más miedo a la enfermedad, ya estás frito. ¿Ya? Hermanos, nosotros como cristianos debemos de tener más miedo al pecado. A fin y al cabo, algún día nos vamos a morir. ¿Sí o no? ¿O piensas quedarte aquí para siempre? No, ¿verdad? Algún día vamos a morir, por lo tanto nosotros debemos de tenerle más miedo al pecado que a la enfermedad. Hermanos, no solamente nos dio vida, sino que nos dio vida juntamente con Él. Hermanos, ¿es verdad que Cristo ya nos dio vida de entre los muertos? Hermanos, Cristo nos dio el perdón y nos impuso justicia. Miren, todas estas cosas preciosas las hemos recibido del mismo Cristo. El Hijo de Dios ha sido derramado por nosotros y nosotros le hemos recibido y nos hemos apropiado de Cristo. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, antes de que tuviéramos nueva vida en Jesús, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Somos muertos porque sobrepasamos los límites de Dios con nuestro pecado y nuestra rebelión. Hermanos, el Padre y Jesús nos dio vida juntamente con Él. Nosotros no podemos dar vida por nosotros mismos, pero Dios nos puede dar vida juntamente con Jesús. Hermanos, nunca podemos obtener vida si estamos separados de Jesús. ¿Recuerda Juan 15 lo que dice? Las palabras de Jesús: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, no te separes de Cristo. No te separes de Jesús. Estábamos muertos, tú y yo. ¿Tú sabes qué hace un muerto? Quizá me digas, pues nada, pastor, pues ya está muerto el muerto. Ya no puede ver, ya no puede oír, ya no puede mover su mano. Si se le para a un muerto una mosca, ya no se la puede espantar. Ya está muerto. Pero ¿saben ustedes qué es lo que sí hace un muerto? Huele mal. Y si nosotros seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, vamos a oler mal delante de Dios. Tenemos que ser el olor fragante delante de su presencia. Tú y yo hemos sido perdonados por gracia, y en eso consiste el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Hermanos, en esto consiste el amor.
Ahora tienes vida y esa vida es por medio de Cristo. Manifiesta esa vida que tienes de parte de Cristo. Hermano, aprende a vivir al lado de Jesús. Aléjate del pecado. Aléjate de lo que huele mal. Primera de Juan 4:10. Amén. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes, Camila? Muy bien. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, que dice, por nuestros pecados. En la eternidad Dios determinó salvarlos. La única solución para la salvación era la muerte de su Hijo, ocupando el lugar del pecador. Aquí es donde hemos recibido la promesa divina. Y ahora no solo sabemos que Dios nos ama, sino realmente nos sentimos amados por Él. Hermanos, Dios nos ama y lo hizo por medio de Jesucristo, para que vivamos en Él. El amor del Padre no solo se mostró al enviar a su Hijo, sino que lo hizo por nosotros. Trajo vida a todos los que confían en Jesús y en su obra, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Hermanos, propiciación tiene la idea de un sacrificio que quita la ira de Dios. Éramos rebeldes y enemigos, y aún así no lo sabíamos, pero en la cruz Jesús tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Simplemente trata de recordar un poco cuáles eran los pecados más comunes que tú practicabas. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te metías? Como dicen los chavos, ¿a qué te metías? Aún con todo eso Dios extendió el amor sobre ti y sobre mí, sin merecerlo, hermanos. Nosotros no hicimos ningún mérito. Nosotros no hicimos nada para recibir ese gran amor. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para que vivamos por Él. Hermanos, la grandeza del amor de Dios se muestra no solo al salvarnos del juicio que merecíamos, sino también quiere que vivamos por Él. Hermanos, esta es la manera definitiva de nuestra vida cristiana. ¿Y saben cuál es? De vivir por Él y para Él. Dios envió a su Hijo unigénito. Esto muestra el amor de Dios, porque el amor de Dios siempre dará lo mejor. Hermanos, el amor de Dios no busca lo suyo. No hay nada mejor que Dios el Padre pudiera dar a la humanidad un precioso regalo. Y ese regalo que nos dio el Padre fue a su propio Hijo. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, si Dios hubiera enviado a Jesús únicamente para enseñarnos sobre sí mismo, hubiera sido suficiente y maravilloso. Y ya era más de lo que tú y yo merecíamos. Si Dios hubiera enviado a Jesús únicamente para que fuera nuestro ejemplo, hubiera sido bueno y de gran valor. Hermanos, pero lo extraordinario es que Dios no se quedó allí, sino que envió a su Hijo no solo a enseñarnos, envió a su Hijo no solo para ser ejemplo, sino a morir por un criminal para salvarnos del pecado. ¿Puedes entender esto? Si continuamos pecando, no. Pero si nos alejamos del pecado y nos reconciliamos con Dios, entonces ahora vamos a entender ese gran amor que tuvo el Padre para con nosotros. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hemos escuchado las enseñanzas de Jesús, pero seguimos pecando. Reconocemos que Jesús es un buen ejemplo, pero seguimos pecando. Hermanos, tenemos que entender el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Dios dio a su Hijo para morir y para morir por los pecadores.
Pero Dios lo hizo todo esto por rebeldes, por pecadores, por aquellos que le habían dado la espalda. Hermanos, ¿quién entre nosotros, entre los que estamos aquí, pensaría entregar a su hijo para morir por sus enemigos? ¿Quién? ¿Quién de ustedes? ¿Quién daría a su propio hijo para morir por tus enemigos? ¿Quién? ¿Tú, Alberto? ¿Darías a Kevin? Ya le tocaba, ¿no? ¿No, verdad? Pues no. ¿Quién daría a su hijo? ¿Estás entendiendo el gran amor del Padre? Ninguno de nosotros seríamos capaz de dar a nuestro hijo para que muriera por nuestros enemigos. Ninguno de nosotros seríamos capaz de dar a nuestros hijos por alguien que nunca te hizo un favor, por alguien que te hizo un daño, por alguien que te trató con ingratitud, por alguien que rechazó tus muestras de afecto y con perversidad endureció su corazón. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí seríamos capaces. En esto consiste el amor real, el amor ágape, el amor del sacrificio. Y no es definido por nuestro amor por Dios, sino más bien del amor de Dios por cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4. Hermanos, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, es que cada palabra dicha, guiada por su Espíritu Santo, penetre nuestros corazones y haya una transformación total en nuestras vidas. Que valoremos el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz y nos alejemos del pecado. Primera de Corintios 13:4, ¿ya lo tienes? 13:4 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. El amor, hermanos, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Su amor por nosotros, así es como inicia nuestra relación de amor con Él, y nuestro amor solo responde al suyo por nosotros. ¿Recuerdan el mandamiento que dejó Jesús? Amarás a Dios, ¿qué dice? Sobre todas las cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Y amar a tu prójimo. ¿Qué dice? Como a ti mismo. ¿Sabes tú qué te enseñan la gente que no conoce de Dios? La gente que no conoce de Dios te dice que para amar a los demás te tienes que amar a tú mismo. Si nosotros somos egoístas, somos rebeldes, si nosotros no obedecemos, ¿será posible que queramos amar a nuestro prójimo? No, hermanos. Para poder amar a nuestro prójimo, primeramente tenemos que amar a Dios. Y después de amar a Dios, ahora sí tenemos que amar a nuestro prójimo. Y después, ¿qué creen? Amarnos nosotros. El mundo está de cabeza. Y ustedes lo saben. Tanta cosa que están inventando por ahí. Tanta cosa que están haciendo los jóvenes. Y tantas cosas que han creído de lo que el diablo quiere hacer con la humanidad. Sí, es que es bien fácil decir, es que para que tú ames a otros tienes que amarte tú. Y luego te dicen, y te tienes que perdonar tú para tú perdonar a otro. Hermano, eso no enseña a Dios. Tenemos que amar a Dios. ¿Y sabes cuándo vas a amar realmente a tu prójimo? Cuando ames a Dios. Cuando realmente ames a Dios, vas a amar a tu prójimo.
Nuestro amor por Dios realmente no dice nada grandioso de nosotros. Es solo la respuesta del sentido común al conocer y recibir el amor de Dios. Si Dios nos ha amado así, habiendo recibido este amor de Dios, somos llevados, ¿a dónde creen? A amarnos los unos a los otros. Qué difícil. Quizá tú digas, sí, pastor, yo amo a mi prójimo, sí, amas a los que con los que te llevas bien. Dice Jesús, pero ¿qué caso tiene? ¿Qué dice Jesús? Ama a tus enemigos. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué caso tiene abrazar a tu amigo? Ahora ve y abraza a tu enemigo. Eso sí tiene sentido y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. La manera correcta de amar a Dios en respuesta a su amor por nosotros es amarnos unos a otros. Hermanos, esperemos que saliendo de aquí, bajando las escaleras, ahora sí le demuestres el amor de Dios y el amor que tú sientes a tu peor enemigo. Pero si te llenas de orgullo y jactancia, no creo que lo hagas. Hermanos, ya vimos en qué consiste el amor de Dios. Ese amor de Dios ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Y te hago una pregunta, ¿alguien te ha ofendido? Busca la reconciliación. Pero quizá tú me digas, pero pastor, yo he sido el ofendido o la ofendida. Hermanos, igual lo fue Dios y buscó la reconciliación. Hermanos, hagamos lo mismo. Quizá me digas, pastor, pero también he sido insultado. Dios también lo fue, sin embargo, Él perdonó. Pastor, me hicieron mucho daño. También Jesús. Y aún así lo hizo para amor. ¿Estás comprendiendo el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Ahora, si tú no eres después de este mensaje, si tú no eres capaz de amar a tu prójimo, ¿quién te crees que eres? ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Quién eres tú para no perdonar la ofensa? ¿Quién eres tú para no perdonar al que te hizo daño? ¿Quién eres tú para no reconocer el gran amor que tuvo Dios por cada uno de nosotros? ¿Te sientes mejor que Dios? Pasa al frente para adorarte, para cantarte a ti. Hermanos, ese gran amor de Dios se manifestó en esa cruz para que Él fuera el único digno de adoración. Hermanos, si no nos amamos unos a otros, ¿cómo podemos decir que hemos recibido el amor de Dios y que hemos nacido de Él? La evidencia de los hijos de Dios debe ser el amor, no solo en palabras, sino también en hechos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Ponte de pie, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Amén. Lo que lo tengas me dicen amén, por favor. ¿Qué dice? Nosotros le amamos a Él. ¿Qué más dice? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, otra vez, verso 20, no se me duerman, ya nos vamos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo dice que es un mentiroso? ¿El pastor o lo dijo Juan? Lo dijo Juan, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, si no es así, que lejos estamos de comprender el amor de Dios. Hermanos, no nos justifiquemos culpando a otros.
Culpar a otro no es justificación. Señalar a otro no es justificación. Hablar mal de otro no es justificación. Simplemente es no amar a tu prójimo, pero tampoco es amar a Dios. La única explicación para el amor de Dios se encuentra en Dios mismo. Hermanos, Él nos amó porque nos amó y nosotros no tuvimos ningún mérito de ser amados por Él. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, verso 36. Estamos aprendiendo cuán grande es el amor de Dios. Hermanos, deja de sentir odio por los demás. Y si lo sientes, pídele a Dios que te sane, pídele a Dios que te ayude. Hermano, no arraigues en tu corazón alguna raíz de amargura, porque la amargura que tú arraigues en tu corazón va a provocar que contamines a los que viven contigo. Mejor manifiesta ese gran amor que tuvo Cristo al morir por ti y por mí por nuestros pecados. Juan 3:36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué suceder? ¿Qué le va a suceder? Sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 13:34, por favor. ¿Ya lo tienes? Amén. Juan 13:34. Nos dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué nos dice Jesús? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis, ¿qué dice? Unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo termina el verso? Si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, el amor de Dios está disponible para todo aquel que cree. Ven a Cristo. Amén. Ven a Jesús. Cuán grande es el amor de Dios. Ahora sí ya comprendiste qué es el amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios y por lo mismo tú y yo debemos de manifestarlo al prójimo. Hermanos, gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza, y nos ha enseñado mucho y nos ha ayudado para saber y conocer ese gran amor de parte del Padre que tuvo para con nosotros. Gracias a Dios. Ahí donde estás, ¿por qué no inclinas un poco tu rostro y cierras tus ojos? Esperemos que de parte de Dios el Señor haya hablado a tu vida, el Señor haya hablado a tu corazón. El Señor te haya tocado por su Espíritu Santo para que tengas una vida transformada y cambiada al conocer que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Cuán grande, hermanos, es ese gran amor de parte de Dios.
Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No habrá y no existirá una obra maravillosa del gran amor que has tenido para con nosotros, en que aún siendo pecadores, llevaste nuestras culpas en esa cruz. Hermanos, aléjate del pecado, no sigamos ofendiendo a Dios.